nota. Estamos con una importante nota. Vamos a hablar con Mariano Arcas, el doctor Mariano Arcas, que es el abogado de Andrés Jaime, secretario general de la IPPS, del subsidio de salud. Vamos a hablar con él por una denuncia que tuvo con una señora que se llama Romina Iriarte. Hace un poco más de una semana aquí en Cadena Sport, ella estaba denunciando abusos y esas cosas. Bueno, se comunicó, nosotros nos comunicamos con él, con el abogado de Andrés Jaime, el denunciado, y vamos a hablar ahora con él. ¿Cómo le va, Mariano Arcas? Es un gusto. Francisco Pancho Espinosa y todo el equipo de Cadena Sport los saludan. ¿Cómo está? Hola Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches a todo el equipo ahí en el piso y buenas noches a la audiencia. Muchas gracias por atenderme esta noche de lunes. Gracias a vos. Te consulto, Mariano, te consulto. Romina Iriarte, nosotros vimos que, le hicimos una nota, pidió hacer una nota denunciando, obviamente, a su defendido, a Andrés Jaime. Dijo muchas cosas en aquella nota. Obviamente que uno entiende que el derecho a réplica es importante para escuchar la campana de Andrés Jaime, realmente. Porque creo que esto es un tema obviamente que lo tiene que dirimir, lo tiene que hacer la justicia, no en un programa de radio, pero es importante poder escucharlo, la campana, ¿no?, de Andrés Jaime. Para eso charlamos con vos, Mariano. ¿Te puedo tutear, no hay problema? Sí, no, por favor, al contrario, es mejor que me traten de vos que de doctor, porque doctor no soy. Soy un mero abogado nomás. Perfecto. Sí, si me permitís, digamos, el tema del derecho a réplica que hemos solicitado particularmente para poder expresar es porque pareciera ser, por cómo se vienen dando las cosas en el proceso judicial, que todo esto se ha llevado al campo, al escenario, lo mediático, porque las declaraciones que dio la señorita Iriarte en este medio de comunicación y que después replicó en alguna medida de forma bastante similar con el señor Cacho Amaya, nunca las dijo, nunca las expresó en el proceso judicial. Al contrario, su declaración en el proceso judicial en una denuncia es completamente diferente. Hoy presentó un escrito con su abogado, pero no adjuntó nada de la prueba que ella afirma tener, cuando nosotros ya presentamos bastante prueba, más de 15 testigos que estaban en el lugar de los hechos en el momento que ella dijo denunciar, porque esto lo quiero poner en contexto, simplemente para hacer, digamos, un derecho a réplica con datos precisos que surgen del legajo, que se le llama ahora, llámese viejo expediente. La denuncia ella no la hace los primeros días de abril, como afirma, sino que la hace exactamente el día 27 de marzo del año 2025. 2 semanas después sale la prohibición no de perturbación, sino una orden de turbación, o sea que el señor Jaime no le hable ni le dirija la palabra, ni la amenace, ni se le acerque de manera directa o indirecta, cosa que hasta el día de hoy sigue cumpliendo el señor Jaime, porque ella dijo que había incumplido, pero no hizo ninguna denuncia al respecto, ni aportó prueba que demuestre el incumplimiento. Pero además ella dijo puntualmente en su denuncia, que la tengo, digamos, en copia, que ella referenció de manera muy pormenorizada, cosas que no la dijo ahí, que el hecho que ella habría sido víctima fue en septiembre del año 2024, no durante marzo a diciembre, como le aseveró usted y que también lo dijo puntualmente con el señor Cacho Amaya. Esto genera obviamente una contradicción y que nos lleva a nosotros a hablar en el marco de un medio de comunicación, porque esta denuncia nunca fue ratificada. Es decir, la señorita Iriarte, hace más ya de 2 meses, porque esta semana se cumplen 2 meses de que hizo la denuncia, no ratificó su denuncia, simplemente hoy, luego de casi 2 meses, presentó un escrito en donde dijo básicamente lo mismo que les dijo a ustedes, pero no aportó ninguna prueba contra nosotros, que aportamos 15 testimonios de personas que trabajan en la misma oficina que el señor Jaime, perdón, no que el señor Jaime no trabaja ahí, 15 personas que trabajan en la misma oficina o entran en la misma oficina que trabaja la señora Iriarte Rojas y que jamás vieron eso. Aportamos video, grabaciones del lugar de los hechos y aportamos además diferentes fotografías en donde se la ve a la señora Iriarte Rojas compartiendo con el señor Jaime sin ningún tipo de problema, justamente en el mes de diciembre del año pasado, cuando ella dice que teóricamente cesaron. Esto lo digo porque hay muchas cuestiones que también llaman la atención, en particular como defensor, cuando ella afirma o asevera que tiene la certeza que esto le sucedió a otras mujeres. Esto no está comprobado de ninguna manera, no hay ninguna denuncia realizada por una mujer, todo lo contrario. Hay un grupo de casi 50 mujeres, de las cuales hay muchas que no pertenecen al gremio que dirige el señor Jaime, que es ATEPI, que están
queriendo, digamos, poner y formar como una suerte de conglomerado de personas para presentar una solicitada o una nota a la interventora pidiendo que no se tenga en cuenta los dichos de la señorita Iriarte porque las involucra muchas directamente. No se los dijo usted en la radio, pero hay mensajes que ella está viralizando donde dice que la señorita tanto, la señorita tanto, la señorita tanto entraron por acoso y por abuso sexual como una suerte de casting sábana. Estas mujeres son las que comandan, que están grabando videos, están haciendo toda una serie de medidas porque las están desmereciendo, dado que gran parte de las mujeres que ella menciona no entraron, algunas sí por contacto, como tiende a suceder en la administración pública, otras entraron por su propio mérito y algunas hasta tuvieron entrevistas, tuvieron que rendir un concurso. Entonces, creo que ella minimiza y desmerece a muchas de sus compañeras cuando no tiene ninguna evidencia real de que esto sea una certeza, en particular porque todo lo que les dijo a ustedes nunca lo dijo en la denuncia. Además llama la atención que dijo que fue a la OBD y a la comisaría de la mujer, en la OBD no le tomaron la denuncia, en la comisaría de la mujer no le tomaron la denuncia por no ser pariente. Eso no son parte de los protocolos que maneja la OBD ni la comisaría de la mujer. Si hay organismos que funcionan en el ámbito judicial de Tucumán, son la OBD y la comisaría de la mujer. La comisaría de la mujer tiene la obligación de tomar la denuncia a toda mujer que sea víctima de cualquier tipo de violencia, sea esta sexual o sea esta física. Por ende, ahí se incurre en una suerte de contradicción por el hecho de decir que una comisaría y un organismo especializado en violencia no solamente doméstica, sino contra la mujer, no le tomó la denuncia por una cuestión de parentesco. No hay ningún tipo de impedimento legal para que la comisaría no tome la denuncia, aunque no sea pariente. Eso es algo que nunca dicen en la comisaría de la mujer. No es así. Puede pasar de todo en cualquier otra comisaría y no me voy a hacer cargo de lo que sucede en algunas comisarías, pero justo en la comisaría de la mujer es la que mejor porque funciona. Ella hace alusión, doctor, disculpe, ¿no? Hace alusión de que por el poder que tiene el señor Jaime, como que las compañeras tienen miedo de hablar y que en la comisaría, entiendo yo eso, ¿no? Eso es una apreciación propia, no le quieren tomar la denuncia. Entre las cosas que ella decía en la nota, ¿no? No sé si me explico. El tema del poder es... Como que ella decía que la amenazaron mucho. Obviamente es su palabra, yo se lo pregunto a usted ahora. Obviamente es su palabra, no hay ninguna amenaza documentada ni presentada como prueba en el proceso. Ella hace referencia a toda la familia del señor Jaime de manera despectiva, diciendo que son mafiosos, que se dedican a amenazarla. Tampoco está comprobado, no hay nada de eso, y al contrario, ella en un momento dice, se conocían desde hace mucho tiempo. El señor Jaime es padrino de una de las hermanas de ella. El señor Jaime, que no tiene poder, digamos, para tomar decisiones, pero sí tiene poder para hacer recomendaciones al interventor, es decir, ¿cómo funciona el gremio? El gremio recomienda ascenso, recomienda, digamos, cambio de categoría o paso a planta permanente, y después el interventor es el que tiene la última palabra. El señor Jaime la recomendó a ella está en su máxima categoría, y no tiene, y justamente uno de los testigos que yo aporté en el legajo, es un testigo que tuvo una reunión con el interventor Gramajo Antunes, en donde cuando le propusieron que ella fuera jefa de la filial Las Salitas, el interventor dijo que por su legajo psiquiátrico ella no estaba en condiciones de ser jefa, porque también hay otra cuestión que no dijo en las intervenciones radiales que tuvo. Ella, en el subsidio de salud se conoce que, porque ella lo comentó, que ella fue víctima de una violación, o sea, un abuso sexual con acceso carnal por parte de un tío político de ella, cuyo nombre es Olea, que trabaja también en el subsidio. Esto sucedió cuando ella tenía 13 años de edad. Lo sabe porque es Vox Populi y el subsidio, pero también lo dijo en la denuncia que ella presentó. Dijo que ella quería también denunciarlo al señor Olea. Entonces, y eso le produjo, obviamente, como a toda persona que a su temprana edad sufre este tipo de hecho, una serie de complicaciones que a la larga terminaron antes de entrar al subsidio o antes de estar vinculado al señor Jaime, terminaron con internaciones en el ITI, que está documentado en su legajo, y estas circunstancias hacen que para el interventor no sea elegible para el máximo cargo que le queda, porque ella ya ascendió todo lo que tenía para ascender. Y si revisan su legajo, ella hace referencia a que estuvo congelado durante 6 años, su legajo demuestra todo lo contrario. Tuvo todos los ascensos. Claro, eso dijo. Por haber, pasó de contratada, planta transitoria, a planta permanente, y ascendió casi 7 categorías desde que está, gracias obviamente a la gestión del señor Jaime, que está hace más de 40 años en el subsidio de salud y está hace 8 mandatos como secretario general de ATEPI, elegido por
los miembros del subsidio, entre los cuales dentro del gremio hay prácticamente 125 a 150 mujeres que lo eligen y que ninguna de ellas denuncia absolutamente nada. Y en el legajo yo también aporté evidencia de mujeres que declaran que trabajan en la oficina y que no pertenecen al gremio, es decir, no tienen ningún tipo de influencia. Todo esto, en el momento en que se hace, cuando estamos se hace a 2 meses de una paritaria muy importante por el tema salarial, de cómo se entera, porque esto sí hace al derecho a réplica puntual, explicarles cómo se entera mi cliente de la denuncia. No es que la justicia va y lo notifica a él. ¿Cómo se enteró? Mi cliente se entera de que había una denuncia porque un colega de él que trabaja, que está también adscrito al mismo lugar donde él está adscrito, ve entrar a un miembro de Safepeace, que es el gremio opositor del subsidio de hace muchos años, con una copia de la denuncia que le muestra un ministro cuyo nombre no vamos a replicar por cuestiones, digamos, políticas y legales también, y después lo hace llamar a mi cliente y le dice, mira lo que tenés en contra tuyo. Y ahí se entera, ni siquiera no lo habían notificado de la orden de turbación, no sabía que la denuncia, se entera porque alguien, un gremio opositor, le lleva la denuncia. Y, doctor, ahí obviamente me llama a mí y nos presentamos y nos ponemos a disposición de la justicia con toda la evidencia que teníamos a favor nuestro. Y doctor, ¿usted piensa entonces, o piensan de que su cliente también, de que, o sea, el señor Andrés Jaime, que esto puede tener alguna connotación política, la denuncia que hace Romina, como que haya alguien detrás de esto? ¿Puede ser o no? Esa es mi primera hipótesis que tengo como teoría del caso y que manejo en base a una serie de indicadores que se me dan con respecto a la relación que tenía el señor Jaime con la señorita Iriarte, que era una relación muy buena. Aporté fotografías de una despedida del día de fin de año, de diciembre del año pasado, donde está ella abrazada con el señor Jaime sonriendo. Yo tengo 11 años como abogado penalista, defendí víctimas de abusos sexuales, defendí a abusadores sexuales, lamentablemente, porque en mi trabajo, en esto uno no tiene a veces una posibilidad de elegir en el ámbito privado. Sinceramente, el trauma que se le genera a una víctima hace que normalmente sea muy difícil que pueda estar en la misma habitación que su abusador. Y el hecho que ella diga en radio, porque no lo dijo en la denuncia policial, que lo diga en radio, que de marzo a diciembre él la abusó, que fueron varias veces, después hace referencia a que fueron 4, y vaya una despedida de fin de año en diciembre del 2024, con fecha y hora 19:47, tengo lo que son los metadatos de la evidencia fotográfica. 19:47 fue tomada la fotografía el año pasado, sonriendo abrazado a él. Y en esa denuncia... Yo no estoy para descalificar su relato, yo simplemente estoy para robustecer lo que tiene mi cliente desde que inicia el proceso hasta que se termina, que es la presunción de inocencia. Entiendo. En esa denuncia del 27 de marzo, en la cual nombrás, ella dice, textualmente nos dice a nosotros, es lo que dice en el audio, obviamente de lo que quedó en la radio, dice que la abusó a ella, introduciéndole, yo no sé si esto consta en esa denuncia, por eso te lo pregunto, que la abusó introduciéndole los dedos en la vagina. Dice que todo empezó así. No sé si esa parte consta. Agradezco la pregunta, porque justamente eso también fue algo que nos llevó al derecho a réplica, porque no consta en la denuncia. En la denuncia simplemente consta que fue un abuso sexual, fue un tocamiento, dice literalmente tocamiento, y que después, y que estaba su hija, que en ese momento, lo dice la denuncia, en ese momento tenía 12 años de edad. Yo cuando la escucho hablar acá, dice que tenía 11, que recién ahora cumplió 12, si bien son detalles. Como hay contradicciones. Cuando uno lleva a cabo una investigación, en las investigaciones los detalles importan y mucho, porque cada detalle puede generar un indicio, y ese indicio se puede convertir en una evidencia, y esa evidencia se puede convertir en prueba cuando lleguemos al juicio y demostrar una postura u otra a favor o en contra. Por el momento, nosotros, todos los indicios que yo voy recolectando de sus contradicciones, más la evidencia que yo aporté, que espero que la Fiscalía ya la tiene, y ya sí todos los testigos a declarar que yo presenté, espero que se conviertan en pruebas, porque eso me lleva a mí a pensar que tiene que haber algo más, porque sinceramente yo sí creo que la señorita Iriarte fue víctima de un abuso, pero por parte del señor Olea, porque es algo que constantemente lo repitió a lo largo de su carrera en el subsidio, lo sabe todo el mundo y lo puso en la denuncia. Yo no creo y tengo la evidencia que sostiene esto, no es que simplemente me manejo con creencias o con esperanzas sobre qué es lo que hace o no hace mi cliente. Yo me manejo con evidencia, independientemente de quién o qué haya hecho mi cliente.
la evidencia es lo que habla. En este caso la evidencia habla de que no hay ninguna prueba, Bien. hay toda prueba a favor de mi cliente, y todos estos indicios de que se haya enterado por un miembro de CIP, que él no le haya llegado la notificación justo en época de paritaria, en un ámbito como es Tucumán, en donde la política no está exento de maquinaciones, me lleva a esta hipótesis. Obviamente mi trabajo es también probarla la hipótesis, porque tengo que tampoco quedarme simplemente con la idea de que esto es una opereta política y no ofrecer nada de evidencia. Por eso ofrecí la evidencia, pero al encontrarme con una situación completamente, digamos, anormal en el funcionamiento de un proceso, yo me encuentro con una presunta víctima que declara y amplía y ratifica su denuncia no en la fiscalía, sino en una radio. Y eso a mí me descoloca. ¿Por qué? Porque no tengo cómo defenderme de lo que sale en los medios de comunicación, a excepción de que les agradezco enormemente el derecho a réplica que nos conceden a mí y a mi cliente para brindar estas precisiones, más allá de que obviamente ustedes sé que lo hacen constantemente, pero no les obliga a agradecerle el espacio y el tiempo para escucharme. Pero lo cierto es que esto es llamativo, porque normalmente siempre sucede al revés. La persona va, presenta la denuncia, ratifica ante la falta o inactividad de la justicia, que decide buscar el apoyo de los medios de comunicación porque ve que la justicia no está haciendo su trabajo. Acá ni siquiera ella presentó absolutamente nada, no la incitó a la justicia, simplemente hizo una denuncia y después fue a ampliar toda la denuncia en un medio de comunicación como es el suyo, como es el señor Amaya, lo que me llevó a este derecho a réplica para brindarles precisión y esto de escuchar la otra campana, como bien vos decías, pero también es llamativo como defensor que empecemos como poniendo básicamente el carro delante del caballo, porque empezamos con lo mediático y después vemos cómo surge lo judicial. Cuando eso, lo mediático, no se lo maneja bien y se lo pone de lleno, sin que se haya avanzado en el proceso judicial, puede contaminarlo al proceso judicial, tanto en perjuicio de mi cliente como también en perjuicio de la señorita Iriarte. Entonces, eso es lo llamativo, porque ya son dos entrevistas en donde las dos, con algunas diferencias de algunos términos y algunas cosas, dice exactamente lo mismo. Entiendo. Y además lo menciona a su padre, a su padre y a su hermana que habrían estado afuera, no los ofreció como testigos. Entonces, todo eso son indicios. Yo tengo evidencia para demostrar la inocencia de mi cliente. Yo después los indicios los estoy juntando para convertirlo en evidencia, para demostrar lo que es el contexto político, en donde yo, y esto me adueño de una frase de un colega, yo no creo que Romina miente, pero tampoco creo que dice la verdad. ¿Se entiende? Hay algo que ella no está terminando, digamos, que no está terminando de cerrar, que obviamente respetando su derecho a pedirle acceso a la justicia por las convenciones que protegen a la mujer de cualquier situación de violencia, yo tengo que, digamos, despejar un poco y buscar datos objetivos. Los datos objetivos son los que yo les proveo a ustedes, que son datos que están en el legajo y que tampoco me hubiera puesto yo en la situación de comunicárselo a ustedes, porque si yo lo hubiera comunicado sin que ella antes hubiera hablado, yo hubiera incurrido en una falta ética. Ahora, como ella comentó todo en los medios, lo puso sobre la palestra, por así decirlo, eso me abre a mí el abanico para decirlo, claro. El abanico para decirlo, porque si la propia, la presunta víctima está diciéndolo, quiere decir que estamos ante una situación que se puede hablar. Normalmente los jueces son muy recelosos de que los abogados hablemos de este tema, a menos de que la víctima lo lleve al plano de lo mediático, que es algo similar, salvando las distancias, que lo que pasó con los jugadores de Vélez. Los jugadores de Vélez no hablaron hasta tanto la señorita que los acusó habló a través del sistema de las cámaras esta que no le veían la cara, le difuminaba algo, que ella habló, comentó todo lo que pasó, lo llevó a lo mediático y ahí empezó otro marco de investigación y ahora hacemos los abogados, que es investigar en los medios. Y ahora ¿cómo sigue todo esto, digamos, para ya finalizar un poco y para redondear? ¿Cómo queda esto, digamos, ante la justicia? Ella presentó una denuncia ¿y cómo sigue ahora con lo de ustedes? ¿Cómo sigue? ¿Cómo te diré? Ahora, con toda la evidencia que nosotros presentamos, lo único que le queda a la acusación es demostrar que la evidencia que yo tengo no es suficiente o es inválida por algún motivo, cosa que por cómo trabajamos en estudios, dudo que sea así, pero particularmente hay un principio que recae en cabeza de quien acusa, sea un acusador privado como es la señorita Romina Iriarte, o sea un acusador público como es la Fiscalía, que tienen la obligación de probar sus dichos, la carga de la prueba se le llama, o sea, cada cosa que ellos digan
tienen que probarlo. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos prueban algo, destruyen de a poco lo que es el estado de inocencia. Y si esto no llega... probarlo, Ajá. si esto no llega a nada, normalmente lo que debiera decantarse es hacia un archivo por insuficiencia probatoria, y después, pasado el tiempo, por insuficiencia probatoria y por plazo razonable, que se le conoce al término de cuando pasa demasiado tiempo y no hay una resolución para nadie, se dicta una sentencia que es de un juez que se llama sobreseimiento, que libera de manera anticipada de culpa y cargo a la persona sin que tenga que llegar a la etapa de juicio oral. ¿Y ustedes le harían algo legal a ella si en caso no se comprueba que de esto? ¿Irían No. En estos casos no tenemos ninguna intención de atacarla a ella, sino demostrar la inocencia de su cliente. Claro, estos son órdenes estrictas de mi cliente. Yo sí tengo que decirle, porque tengo que ser muy franco con esto, yo sí lo asesoré a mi cliente que en caso de que nosotros obtengamos resultados favorables, del cual no tengo dudas, iniciemos acciones civiles de daño y perjuicio, pero mi cliente me dijo que no tenía intenciones de demandarla a ella, no tenía intenciones de sacarle dinero, quería que simplemente lo deje de molestar, porque esto no solamente lo sorprendió ingratamente, sino que algo que mancha su reputación, que durante 40 años ha permanecido incolume en el marco del subsidio, y hace 8 mandatos que dirige el gremio Artefi sin ningún tipo de problema. Entonces, una vez que demostremos la inocencia de nuestro cliente, que tenemos evidencia de sobra para eso, es muy probable que cerremos el círculo en torno a ella, pero sí sigamos indagando quien nosotros creemos que está detrás. Por el momento, como le digo, tengo indicios que tengo que convertirlo en evidencia, pero esos indicios empiezan a ser cada vez más fuertes, como dije esta mañana, algo huele mal en Dinamarca, decían en la obra de Hamlet, Shakespeare, y me parece que acá ese olor, por decir, o ese hedor me lleva hacia Seipis. Como todavía no tengo nada claro, no haré una presentación legal, pero como poco a poco me voy acercando, creo que contra Seipis probablemente sea un organismo contra el cual accionemos legalmente. Contra el claro, se entiende. No hay ninguna intención porque también entiendo que está en una situación de salud muy particular, y tampoco queremos molestarla más, también para demostrar que no hay ningún tipo de intenciones de amenazarla ni de amedrentarla, sino que queremos que esto se dirima como corresponde en la justicia y con los elementos que tenemos. Perfecto. Doctor Mariano Arcas, gracias por habernos comunicado con nosotros y bueno, con toda su verdad, el derecho a réplica, le agradecemos por la deferencia. No, le agradezco a ustedes por el tiempo de escucharme en este monólogo. Sé que hablamos mucho los abogados y a veces somos muy soberbios y les cuesta escucharnos a la gente, pero le agradezco la paciencia y el temple para escucharme estos minutos. Así que muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Gracias, Mariano. Bueno, ahí pasaba Hasta luego, Mariano. Ahí pasaba el doctor Mariano Arcas, abogado de Andrés Jaime. Vamos a revivir esta